Buenos días, señores televidentes que en este momento nos están viendo a través de este canal cristiano. Deja darte un saludo de parte del Señor, de parte de los hermanos que estamos haciendo este programa. Y era para compartir una porción de la palabra de Dios que la encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2. Te quiero leer unas porciones de la palabra. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Gloria a Dios. Quiero hacer una oración de poner este versículo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te doy por nuestros televidentes que nos están viendo este programa que estamos grabando para la gloria de tu nombre, Señor. Mira esta palabra que he leído, estos versículos, Señor, que aquellas personas, Señor, que están mirando esto, Señor, sean tocados en su corazón, en su espíritu, en su conciencia, a través de tu Espíritu Santo, la palabra, que la palabra de verdad sea declarada, Señor, en sus corazones. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Pues lo que le quiero compartir es que la palabra dice que, como dijo el apóstol Pedro, vendrán en los últimos tiempos falsos profetas, falsos maestros, gloria a Dios, que introducirán encubiertamente, mira lo que dice, encubiertamente, no de una forma clara, ni así a la vista de todos, sino de una forma encubierta, gloria a Dios, herejías destructoras. Se introducirán dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Dios, introduciendo sus propias herejías. ¿Qué es una herejía? Es una negación de las cosas santas de Dios, es una profanación de las cosas de Dios. Dice herejías destructoras. ¿Por qué? Porque estas doctrinas, estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas que estos falsos maestros o profetas querrán introducir dentro del pueblo de Dios son totalmente destructoras. Negarán todas las cosas de Dios, negarán todos los principios santos y divinos de Dios, y realmente dice la palabra, y aún negarán al Señor que los rescató. Eso es lamentable. Estas personas negarán al Señor, o sea que han sido personas que han conocido al Señor. No son personas que vienen de una doctrina que no conoce los principios ni las bases bíblicas, sino que son individuos que han conocido el camino del Señor, pero negarán el camino del Señor, negarán la eficacia, negarán el Espíritu Santo, negarán la palabra de Dios, van a tergiversar las Escrituras. ¿Para qué? Dice que estos hombres son guiados por sí mismos, por sus propias ambiciones, sus propios pensamientos. Y llega un momento en que estos hombres, su único deseo es hacer daño al pueblo de Dios. Estando en el pueblo de Dios, se han metido en herejías destructoras y han caído realmente en una condenación, porque dice la palabra que ya dice su condenación no se tarda, ni se duerme. Gloria a Dios. Es lamentable lo que acontece, pero la palabra es clara y nos dice que debemos estar preparados, alerta para lo que va a suceder, porque vendrán muchos falsos maestros, falsos profetas, que hablarán doctrinas, y muchos querrán usar la palabra de Dios, pero la van a tergiversar conforme a sus propios pensamientos. Y el pueblo de Dios tiene que estar apercibido de estas cosas, gloria a Dios. Dice, y muchos, dice, no poco, muchos seguirán sus disoluciones, seguirán sus enseñanzas, seguirán lo que estas personas introducirán dentro del pueblo de Dios. Muchos caerán en ese engaño, gloria a Dios,
Debemos clamar a la iglesia que no caiga en engaños del enemigo, que son doctrinas que Satanás mismo ha querido introducir a la iglesia, porque sabe él que doctrinas que nieguen totalmente la palabra de Dios pues son rechazadas, pero si son personas o maestros que están dentro del pueblo de Dios, para ellos es más fácil introducir esas disoluciones, esas herejías dentro del pueblo, y dice que muchos caerán. ¿Y cuáles son los que caerán? Aquellos que no están apercibidos, aquellos que son débiles en la fe, en el conocimiento de la palabra. Por eso es importante estudiar la palabra. Caerán y seguirán estas disoluciones. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Gloria a Dios. El camino de la verdad. ¿Cuál es el camino de la verdad? La palabra de Dios, el camino que dejó el Señor Jesucristo. Ese camino, dice, será blasfemado. Estas personas hablarán cosas tremendas contra la santidad de Dios, contra el pueblo de Dios, contra la creencia, contra la fe, contra las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y será blasfemado, gloria a Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por personas que caerán en ese espíritu de error, de engaño. Gloria a Dios. Dios nos libre, Dios nos ayude, que realmente seamos apercibidos de estas cosas, que debemos estar preparados. No vamos a pensar que en la iglesia nos van a pasar estas cosas. Estamos apercibidos por la palabra de que vendrán falsos maestros, falsos profetas, personas que hablarán de acuerdo a sus pensamientos, a su corazón, que Dios no nos ha enviado. Dios no ha enviado a sus profetas, son falsos profetas. Dios no ha puesto a esos maestros a enseñar, son ellos los que se han puesto a sí mismos a enseñar. Y lo lamentable de todo esto no es que si ellos han escogido ese camino de error, sino que ellos arrastrarán a otros a ese camino de perdición, a ese camino de herejía, de llegar a blasfemar, que es algo tremendo, el camino del Señor, después de haberlo conocido. Y el versículo 3 dice, y por avaricia. Mire, ¿cuál es el motivo de estos hombres? ¿Qué los motiva a ellos a hacer esto? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué hacen este daño dentro del pueblo de Dios? Dice, son movidos por avaricia, gloria a Dios, por un deseo económico, materialista, o avaricia de poder, de autoridad dentro del pueblo de Dios, que los lleva a caer en este engaño de Satanás, que es la falsa doctrina o falsa enseñanza. Avaricia. La avaricia es algo tremendo, es un pecado, la avaricia. No solo avaricia de dinero, hay avaricia de querer ser líder. No tiene nada malo ser líder, de querer ser un cabeza en la iglesia. Pero cuando esa persona está motivada por deseos personales, cae en esta condenación de avaricia, de perdición de su alma, gloria a Dios. Y dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, mercadería, o sea, van a usar al pueblo de Dios como ellos han querido, vendernos, hacer un producto y a su antojo. Dice, con palabras fingidas. ¿Qué son palabras fingidas? Palabras que no son reales, palabras que son un fingimiento, que son realmente una cosa superficial, con ese tipo de palabras, quizás palabras hermosas, que parecen muy bonitas, que parecen quizás muy simpáticas, o muy, qué sé yo, muy de moda. Realmente con ese tipo de palabras van a distorsionar el mensaje de Dios. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ya están en la etapa de su condenación porque han distorsionado la palabra de Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Esta es la palabra que quería compartirles, y que Dios los bendiga mucho y estemos apercibidos. Quiero hacer una oración para que el Señor los guarde y los siga guiando y podamos seguir compartiendo versículos de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús,
Gracias te doy por darme esta oportunidad de compartir la palabra. Señor, gracias por los hermanos que han escuchado. Señor, guárdalos en tu verdad, Señor, y guárdanos de toda caer en toda trampa de doctrina de demonios, doctrina de hombres, de falsos profetas, de falsos maestros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.